I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh, jumping out of my skin, pull the cord. Buenas tardes, mi nombre es Joana Ati, junto a Estefanía Tercera y Gisela Velasco, como estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Psicología Clínica en la asignatura de Antropología Cultural y Filosófica 2. Vamos a entrevistar esta mañana para conocer acerca de la opinión de lo que es la religión e su influencia hacia la sociedad. Nos encontramos con la pastora Patricia Guamán, que es la encargada del Centro Bíblico Familiar. Muy buenas tardes, pastora. Como la primera pregunta que tengo hacia usted es, ¿cómo cree usted que la religión influye en los feligreses? Bueno, la religión influye de una forma total. Entonces, ¿a qué me refiero de una forma total e íntegra? En el área espiritual, en el área físico, en el área también emocional, como en el área también, en el área psicológica. ¿Por qué? Ya que al momento en que nosotros, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nosotros entramos a un cambio rotundo. Empezamos a practicar lo que dice la palabra. En base a eso, nosotros vemos que nuestras actitudes son diferentes, que nuestro comportamiento, nuestro carácter, ya que la palabra te guía a tener un cambio verdadero. Entonces, la influencia es total. Siempre y cuando el aceptar a Cristo, el poder decir yo acepto esta religión como palabra, que es la palabra, el mensaje de Dios, lo hagas vivo y lo practiques. Porque sinceramente, si nosotros en apariencia podemos decir yo soy cristiano, pero no aplico una verdad, no hay un cambio. El verdadero cambio está en la práctica de la palabra. Muchas gracias. Como la segunda pregunta tenemos, ¿qué opina usted sobre la postura marxista acerca del opio del pueblo? Bueno, creo que cada teoría se basa a sus realidades, ¿cierto? Conforme a las experiencias que nosotros tenemos. En cuanto a esta teoría, creo yo que sin duda alguna la experiencia que tuvo este hombre fue quizás muy a medias. Como decía a la primera pregunta, cuando tú no experimentas de una forma real lo que es la palabra, vas a poder crear muchos conflictos dentro de ti, porque aparentemente el recibir a Cristo o el decir yo soy cristiano, en su momento la gente dice quiero un cambio inmediatamente, cuando no es así. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Entonces, mucha gente dice, bueno, sí, yo quiero que esto pase ya, pero en el área de en el área de la palabra, en el área de la religión cristiana, todo es un proceso de fe. Y no puede darse las cosas, cuando tú te entregas realmente al Señor, las cosas no se dan a medias. Dios es un Dios real y Él cumple lo que promete, pero también te hablo de procesos. Cuando la gente inicia un proceso y se queda a medias, es ahí cuando piensa de que Dios no es real y de que Dios no cumple. Es ahí cuando la gente piensa y dice, no, Dios no existe, o eso no puede hacerlo Dios, y empieza a crear su propia teoría. Pero cuando inicias un proceso y lo terminas, a pesar de las circunstancias que tengas que pasar, entonces te das cuenta de que la teoría que él manifiesta no es real. ¿Por qué? Porque él dice que simplemente es una emoción momentánea o es un engaño. ¿Cuándo se convierte en un engaño? Cuando tú no cumples lo que realmente Dios te dice. Entonces, pero realmente las cosas que están escritas en la palabra conforme a lo que tú crees y lo practicas, se hacen realidad. Por eso muchas veces lastimosamente podemos ver ciertas teorías conforme a que muchos hombres han creado conforme a su realidad. Pero nosotros no podemos crear teorías conforme nada más a una experiencia, nada, sino a la verdad, conforme a la palabra, que es la verdad. Bien, muchas gracias, pastora. Yo le agradezco por su tiempo. Igualmente, gracias. Buenas tardes, yo soy de la Universidad Nacional de Chimborazo, carrera de Psicología Clínica. A continuación voy a realizar una entrevista a la hermanita Dorotea. Las siguientes preguntas son, ¿cómo influye la religión en sus seguidores? Ya, como le dije anteriormente, la religión influye en nosotros, a los que seguimos a Cristo, hacia el camino de la salvación. Esa es la influencia. Mediante la práctica del bien, mediante la práctica de la caridad, mediante
la justicia para con el más pobre como para el más necesitado. A eso nos tiende la religión. La siguiente pregunta es sobre la postura marxista de la religión como opio del pueblo. Ya, este señor es comunista y como comunista él quería apropiarse de todo para el Estado, para que el Estado sea dueño, incluso hasta de la religión. Pero él como vio que la religión no influye para el bien de él, entonces le puso el nombre de opio. ¿Por qué? Porque el opio es una droga que adormece a la gente, al que se ingiere, ¿no? Le adormece. Entonces él comparó a la religión que a nosotros nos adormece, y es falso. No es que nos adormece, sino que nos hace pacientes, nos hace tranquilos, nos hace amantes de la verdad, amantes de la justicia, amantes de la fraternidad. Pero eso no quiere decir que nos adormece, así que no tiene ninguna influencia para adormecernos a nosotros, más bien nos despierta, nos lleva hacia Cristo. Entonces, se podría decir que la religión se podría comparar que es el opio del pueblo. A ver, Que la religión se podría comparar como el opio del pueblo. él compara, pero nosotros no podemos comparar eso. Para nosotros sería una ofensa, ¿no? Para una ofensa. ¿Y qué implicaría vivir la fe de esta manera, como usted me dice? Como acabo de explicar, ¿no? Vivir la fe es amando. Porque el Señor mismo dijo, amaos los unos a los otros como yo os amo a ustedes. Cristo nos ama mucho y por eso Él dio su vida. Incluso aceptó la muerte de cruz para salvarnos a nosotros. Eso es amor, dar la vida por los demás. Y la última pregunta es, ¿qué tanto puede influenciar las experiencias personales en la imagen de Dios que una persona puede tener? Como la persona. ¿Cómo puede influenciar entre las experiencias personales que cada uno tiene el opio? Ustedes mismos deben ver la diferencia que hay entre personas particulares y religiosas. ¿Cuáles influye más a ustedes? Fe. ¿Cuál de esas personas influye más fe a ustedes? Solo viéndolos. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, la religiosidad, una persona que vive la religión, una persona que cumple con los mandamientos, es bien apreciada por todos los demás. ¿No es cierto? Ya, Manito, muchas gracias por su tiempo. Estamos aquí con el sacerdote Carlos Enríquez, que nos va a ayudar con unas preguntas. ¿Qué piensa usted acerca de la religión influye en los feligreses? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la entrevista. La religión influye mucho en los feligreses, ya que es el camino que Dios ha dejado para que cada uno de nosotros nos encaminemos hacia Él de una forma muy pacífica, con ese don que nos dejó del amor, de la voluntad, del servicio a los demás. Y los feligreses tienen que entender esto porque es la mejor puerta de salida para llegar a Dios. ¿Qué una opinión que usted acerca del marxismo? Al marxismo, Carlos Marx, el marxismo tenía como idea de que la religión es simplemente para utilizarse del pueblo a través de la iglesia, lo que nosotros no concebimos de esa idea por cuanto sabemos que existe Dios y por ende tenemos que estar siempre bajo el dominio de su religión, encaminándonos por esa senda de solidaridad, de servicio, de cristiandad, que es del humanismo, para que nosotros lleguemos a ser un mejor mundo. ¿Está usted de acuerdo con la frase de Marx que dice el opio del pueblo? También es una idea equivocada de Carlos Marx, ya que, como nosotros conocemos, él velaba siempre por el materialismo didáctico, que es una ideología que tiende a no
hacer que las personas crean en Dios. Nosotros como cristianos, como verdaderos seres cristianos, que creemos en la existencia de esa luz divina que es nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser conscientes que la iglesia no se sirve del pueblo, la iglesia está al servicio del pueblo, y eso es lo que debemos predicar constantemente. Muchas gracias. No, ha sido un placer. Muchas gracias a Dream impossible.